¿Está prendido el micrófono más? Sí, está prendido, está prendido. ¿Te puedo buscar con colega? No, no. Bueno, ¿están todos? Todo milimetrado. ¿Todo listo? Dale, Cuando quieras. Bien. Bueno, doctor, ¿nos podría comentar novedades respecto a este caso del barrio Thompson? Bien, bueno, más allá de todo lo que fue trascendiendo informalmente, de manera oficial lo que les puedo decir es que hemos avanzado con la prueba suficiente como para haber procedido a confirmar esa aprehensión policial que se hizo en oportunidad de haber hallado a la persona sindicada como el autor de estos hechos. Esa detención fue confirmada por la jueza de garantías y estamos trabajando con los plazos necesarios para solicitar la prisión preventiva de esta persona. En principio nos encontramos con un escenario que ustedes ya conocen, difícil para trabajar. Una casa incendiada borra muchos rastros y es difícil establecer una mecánica de los hechos. Así que bueno, eso llevó un trabajo arduo que aún no está concluido, porque la autopsia aún no está concluida. Requiere de varios estudios como para poder confirmar las causales de muerte. Y eso implica también con posterioridad calificar el hecho de manera correcta, ¿no? No es lo mismo que haya fallecido antes del incendio que como consecuencia del incendio. Eso hace variar las calificaciones legales que uno tiene que tener en cuenta. Así que bueno, estamos a la espera de estudios de anatomía patológica, que son los que van a terminar de alguna manera por cerrar esa situación, de definirla, si murieron previo al incendio o como consecuencia del incendio. Las muestras están llegando a la ciudad de La Plata la semana que viene, ahí nos van a asignar a la mayor brevedad posible un turno y cuando tengamos ese resultado, recién ahí vamos a poder definir eso en cuanto a la mecánica. Después, ¿Y cuáles son los elementos de prueba que le permitió a la Fiscalía llegar a Maximiliano Velázquez? bien, tenemos una testigo que nos habla de una persona que puede ver en un motovehículo que da las características sobre las 18:30 aproximadamente como que ingresa a este domicilio. En coincidencia con esa descripción tenemos un testigo que momentos previos a que advirtiera el incendio en la casa, que salía humo, nos da una descripción de una persona que sale del domicilio con las mismas características y el mismo motovehículo en la descripción. A través de allí se hizo un trabajo, la verdad que gigantesco, por parte del personal policial y del centro de monitoreo con las cámaras para tratar de ir uniendo tanto la llegada de ese motovehículo como el egreso con una posible ruta que coincidía del lugar que se venía de la zona de Grunbein. Se fue uniendo todas esas circunstancias hasta llegar a después ir haciendo un barrido en la ciudad para ver si se lo veía circular nuevamente a esta persona y se lo encuentra en Calderón, que allí es donde lo aprende el personal policial. Igual, la aprehensión está basada en que a esta persona lo encuentran con un motovehículo de las mismas características, pero que le había arrancado sus calcos. Después él da una declaración, que es lo que veníamos manteniendo en reserva, y quiero que entiendan este paso a la reserva de la Fiscalía a veces es necesaria, porque cuando una persona declara en su derecho de defensa, da una versión de lo que sucedió. Y esa versión nosotros tenemos la obligación de lo que se llama evacuar citas y poder ver si lo que él dice en su defensa es cierto y que no sea esta persona culpable y que no se justifique esa aprehensión policial por los indicios que vio. Bueno, esta persona nos dice en esa declaración que se retiró a las 19:30, o sea, nos confirma que es el que llega, el que ve la testigo, en eso nos confirma parte de la prueba que tenemos, pero dice que se va a 19:30. Bueno, indicó un recorrido por el cual circuló para irse, y nosotros lo que hicimos ese sábado que se lo indagó y demás, una vez que declaró, el domingo esta persona fue subida a un móvil policial con presencia de la defensa, que es una prueba que le ofrecimos a la defensa para realmente evacuar la cita, y la persona que estaba detenida hizo todo un recorrido de cómo él se fue. Entonces ahí volvimos a hacer otro relevo de cámaras para realmente confirmar si lo que él decía era verdad, y sobre las 19:30 encontramos en alguna cámara
que lo vea que él circulaba por ese recorrido. Bueno, todo ese trabajo se hizo y no se lo ve. En un momento, doctor, trascendió que hubo ciertos disparos o detonaciones en la casa, que eso podría haber provocado la muerte de estas dos mujeres. ¿Esto se pudo confirmar o todavía no? Sí, eso ya está descartado. ¿Por qué? Ajá. Porque el hallazgo de los cuerpos en los estados en los que se encontraban obligó, para poder realizar esta autopsia, a que se sometieran a rayos, que se hizo en el Hospital Pena eso, y luego de eso pasaron por la autopsia en sí, que es la exploración del cuerpo de manera interna en lo que se podía, y después a la tarde de ese mismo día que se realizó la autopsia, pasaron por el tomógrafo que colaboró para ello el Hospital Municipal. Con esos estudios se descartó la presencia de plomos. Con la exploración de los cuerpos, el médico no encontró una trayectoria. En el lugar de los hechos, policía científica en lo que estuvo trabajando, no encontramos ni vaina ni proyectil. Entonces eso está descartado. Sí tenemos una cámara que sobre 2230 de un vecino capta un ruido. Pero bueno, disparos no se encontraron y puede tener múltiples explicaciones. Que haya sido en otra parte del barrio y se escuchara. En el relevo que se hizo en el domicilio había un aromatizador, que todo el plástico estaba reventado, y un aerosol reventado. Se puede haber confundido el sonido con ello, pero bueno, está descartado el tema de los disparos. Doctor, con la prueba que han recolectado, ¿se puede estimar o avanzar sobre alguna hipótesis de por qué de la muerte de estas dos mujeres? Bien, cuando se produce la aprehensión, una de las cosas que se hace de manera urgente es una revisación médica de la persona que se está prendiendo. Presenta varias lesiones y el médico nos acaba de confirmar que son rasguños. Hay una muy clara que está clavada la uña sobre el pecho y después desgarra, hace una cicatriz sobre el pecho, tiene debajo de la tetilla otras dos, en el rostro, en el abdomen del lado derecho. O sea, eso nos está hablando de que alguna de las víctimas mínimamente se defendió de un ataque. Eso ya nos da una primera aproximación de lo que puede haber pasado, pero bueno, vuelvo al mismo. Han pasado creo que 10 días hoy a la fecha. Es una cosa que hay que seguir trabajando, porque la dinámica y las circunstancias con las que encontramos los cuerpos no es un escenario común. Hay que trabajar muchísimo porque no quedan demasiados rastros. A veces uno dice que el cuerpo en las autopsias habla. Bueno, en estas circunstancias a veces es poco lo que podemos trabajar desde los cuerpos como para poder tener mayor dinámica en establecer una mecánica de los hechos. Hay que trabajar un poquito más. Volviendo a lo que usted explicaba hace un ratito, Velázquez en su declaración afirma haberse retirado del domicilio alrededor de las 19:30. A través de cámaras de seguridad o de otras formas, ¿se puede establecer si a esa hora todavía permanecía Velázquez en el lugar? Bien, nosotros tenemos por testigos y seguimiento de cámaras que para las 18:30, cuando él confirmó que ingresó, que él va viniendo con su moto. No tenemos ninguna cámara que lo haya visto salir o características de una persona en una moto similares a las de él en el interín. Sí las tenemos a partir de que lo ve el testigo que lo ve un ratito antes de detectar el fuego en la casa. O sea que no, nosotros con los medios que tenemos, que a ver, tampoco la ciudad es la casa de Gran Hermano, no hay cámaras en todos lados, pero en las proximidades y demás no lo vemos. Otra de las circunstancias que también ayudaron a confirmar la detención es que él, en relación a los calcos que faltaban de la moto, nos da una explicación en que un hijo de él, 2 meses antes, había arrancado un calco posterior del lado izquierdo de la moto, sentado arriba de la moto, de ZB, y que después, como él no la podía pagar, porque la estaba pagando en cuotas, que la iba a devolver a su garante, y puliéndola, que se le arruinaron los calcos y lo sacó. Cuando yo le consulto, bueno, ¿cuándo lo sacó? Me dice el domingo anterior al hecho. Nosotros, revisando las cámaras, pudimos comprobar que al domicilio, sobre las 18:30, cuando la moto circula, tenía todos los calcos colocados, o sea que lo sacó con posterioridad al hecho. Más allá de establecer... Perdón, sí. No, en la casa de Velázquez también encontraron elementos de interés para la investigación. Bueno, se encontraron ropas a simple vista con olor a combustible, pero lo cierto es que, bueno, puede pertenecer a quien la utilizó en el lugar del hecho o a cualquier otra actividad. O sea, es una prueba un poco más abundante. Después él, ante las lesiones
que padecía. Cuando le consulté cómo se habían provocado las mismas, me hace referencia que también que las lesiones se produjeron ordenando una estantería que tenía en su domicilio, que se cayó un artefacto de 60 por 60 de dimensiones, de paja, que contenía 4 portalámparas, y me refiere que esas lesiones se produjeron también el domingo anterior al hecho. El hecho, recuerdo que fue un martes a la noche. Claro. Inmediatamente que él declaró, se mandó personal policial a su domicilio, con la anuencia de la mujer, se ingresó y con un testigo, a ver si encontrábamos ese aparato que él decía, para que un médico después nos pueda establecer, bueno, es factible que con este aparato, repitamos, lesiones acá, 2 lesiones acá, lesiones en la tetilla, en el abdomen, que nos digan que en un aparato de 60 por 60 se podían haber producido esas lesiones. Bueno, fuimos, el aparato que él mencionaba, en el domicilio no se encontraba. De hecho, la mujer al consultar que están buscando y lo refirieron, dijo, acá no había nada de eso. Y los 2 médicos, el que lo revisó y el médico de fiscalía, cuando le preguntamos el origen de esas lesiones, por lo menos el médico de policía, que es al que se le consultó, nos dice que es provocada por uñas en un acto de defensa de alguien, y ambos coinciden que la data de las lesiones se acerca al día de ocurrido el hecho, no llega con anterioridad al domingo, como él dice, haberse las producido. Ese es el cuadro probatorio que tenemos en este momento. Y más allá del parentesco familiar, ¿ustedes pudieron investigar si existía un vínculo frecuente? ¿Qué calidad de ese vínculo tenían Velázquez con las víctimas? ¿Si existían conflictos previos? Tenemos distintas versiones que estamos trabajando aún en ello. Algo de lo que se va a trabajar, porque en algún medio leí que faltaba uno de los teléfonos, en realidad faltan los 2 teléfonos, de madre e hija. Eso no se halló ni en allanamientos, ni en requisa, ni nada por el estilo, ni en el lugar del hecho, porque el teléfono que se encontró ahí calcinado no pertenecía a las víctimas, era un teléfono del jefe de familia fallecido ya hace un tiempo, un teléfono viejo. Lo que se está trabajando con eso es que mandamos a pedir a la empresa prestataria la clonación de los chips, y una vez que los tengamos se va a trabajar a ver si podemos recuperar esas cuentas en la nube y ver si colectamos información de ellos, pero bueno, todavía falta. Otra de las circunstancias que también nos habla en cierta forma de la agresión fue que cuando se estuvo haciendo la limpieza del domicilio por parte de los familiares, se llegó a encontrar también en esas circunstancias un mechón de pelo de Mariana, la menor. Entonces esto nos habla de que, bueno, estamos juntando distintos elementos que hay que corroborarlos, pero podemos hablar de una violencia previa, por lo menos con lo que vamos encontrando. Fiscal, ¿y el episodio del incendio está confirmado que se utilizó algún elemento de una moto? La pericia, bueno, entre las distintas acciones que se hicieron cuando yo me hice presente en el lugar del hecho, es haber advertido que debajo del asiento de la moto, que está el tanque, faltaba la tapa de combustible. La tapa de combustible estaba en un sillón que estaba en el living, y también habíamos advertido la presencia de una botella de gaseosa plástica que tenía el olor de combustible, y había manchado un almohadón también en el living, cuando el fuego se produjo en las habitaciones posteriores. Se mandó a hacer una inspección para ver la manera en que se había podido, la posibilidad de que se haya extraído combustible de la moto, y bueno, vieron que las motos tienen un grifo para pasar a la reserva y demás, la manguera que sale desde ese conducto estaba arrancada. Entonces presumimos que extrajo combustible de la moto, que es la moto de Mariana, de la hija de la señora. De hecho, la moto estaba, por lo que dicen los testigos que asistieron al incendio, estaba ingresada en el living cuando todos decían que la moto, esta chica no la ingresaba. Así que bueno, en eso tenemos pruebas en ese sentido, y la pericia de bombero nos habla de que hubo 2 focos ígneos, uno en cada una de las habitaciones. Ellos entienden que el foco ígneo fue sobre los 2 colchones de cama, tanto en la habitación que utilizaba Mariana como de la señora, como de Miriam, y que se utilizó un acelerante de tipo combustible o algún alcohol, porque son genéricos en eso, y además de ese acelerante, con una llama sostenida para que el mismo haga efecto. Los cadáveres aparecieron juntos, ¿no? Sí, eso es cierto.
Los cadáveres estaban en la misma habitación, en la habitación de la madre. Esto da indicios de que hubo un traslado de alguno de los dos cuerpos hacia a donde estaba el otro. O que el hecho se produjo en esa habitación. Doctor, Porque lo que tenemos de prueba, recreado con testigos, tenemos por ejemplo la declaración del novio de Mariana, que si bien se habían distanciado por un par de días, ese día Mariana volvía a reencontrarse con el novio y iba a vivir a la casa. Entonces, y también tenemos recreado de dónde vino de trabajar ella, y ese testigo, que casualmente es un compañero de trabajo de la Fiscalía, nos pudo corroborar que estuvo hasta casi las 8 de la noche en la casa de él y que se iba a reencontrar con el novio porque también es amigo del novio y sabía de todas esas circunstancias, de que iba a ocurrir esto. Doctor Diego, ¿el detenido tiene antecedentes? ¿Hubo alguna denuncia de parte de las víctimas en algún momento? ¿Y hubo algún testigo que lo haya visto al detenido antes de ese día llegar también a la casa? No, de los allegados a Miriam no tenían registro de que esta persona fuera con anterioridad. En cuanto a los antecedentes, no los tengo fehacientemente corroborados, pero sí les puedo decir que cuando estábamos tratando de ver vínculos de parentesco y posibles domicilios, detectamos que esta persona tenía una causa en proceso por algún tipo de protesta en un frigorífico. Esa causa es lo que tenemos como constatado. Doctor, ¿cabe la sospecha de la participación de alguna persona más? En principio, vuelvo a decir, la causa lleva 10 días y lo que tenemos es el ingreso 1830 que lo ven llegar a él solo y el egreso que pudo constatar este testigo de que saliera él solo. Nada se descarta, pero por ahora, por el momento, no tenemos ningún indicio o prueba que nos lleve a pensar que hubiese actuado con alguna otra persona. No se descarta por la dinámica, o sea, si bien necesitamos todavía tener los resultados de las pericias para ver si murieron como producto del incendio, y para ello debiéramos de suponer de qué manera las redujo para que se sometan a eso, porque la puerta de ingreso a la casa estaba abierta y podrían haber salido si nadie las retenía. Entonces tenemos que ver de qué manera las redujo. Son todos interrogantes que tenemos que ir transitando. Si hay datos de color, como por ejemplo que Miriam, más allá de que los cuerpos no nos permitieron avanzar en muchas cuestiones de prendas o ataduras en pies y demás, para poder suponer otras hipótesis, sí tenemos comprobado que Miriam no tenía ropa de la cintura para abajo, no tenía ropa interior ni ninguna otra ropa. Fue la que de las dos menos afectada estaba, más allá de que estuvieron muy afectadas, y podemos llegar a decir ciencia cierta que ropa no tenía. Doctor, estas pericias, cuando las recibo, estudios complementarios, van a ser vitales para insistir en la calificación legal. Y sí, porque hay muchos... Yo por el tema del femicidio. No, eso es otro tema aparte. Ajá. El tema del femicidio, cuando yo hago el pedido de detención y le hago conocer el hecho al imputado, tengo que hacer un hecho muy genérico. Nosotros hemos descrito, palabra más, palabra menos, que provocó la muerte de estas dos personas en oportunidad que incendió la casa. No puedo ser más detallista porque necesito que me digan de qué manera fallecieron estas dos personas. Entonces no me puedo explayar mucho más en poner, si se quiere, el detalle de la violencia ejercida. Para mí un femicidio no requiere, y así nos enseñan, que no requiere tampoco violencia previa. La propia violencia ejercida de un hombre hacia una mujer en ese único acto puede constituirse como violencia de género, pero necesito describirlo de alguna manera. De hecho, a nosotros nos instruyen que cualquier causa de estas hay que empezar a instruirla como si se tratara de un femicidio. Entonces la imputación fue en ese sentido. Y se le aclaró a la jueza de que era una descripción genérica, al igual que la calificación, a la espera de mayores, o sea, que esté culminada la autopsia y mayores definiciones. La jueza en su resolución dice que entiende que también debiera ser la calificación más adecuada, que se podrá llegar, que técnicamente eso se puede corregir, pero con la descripción que yo hago no le dejo mucho margen a que ella, convengamos que es una jueza de garantía y tiene que velar por las garantías de las partes. Entonces, ella hasta adelantó que es una calificación provisoria en función de cómo yo redacté el hecho, de que da para un homicidio simple.
no es ni siquiera apelable porque no hay agravio para nadie, porque como se está tratando de alguna manera ligeramente en esta etapa de una calificación legal, pero no para un juicio o la imputación definitiva, sino para una medida cautelar. Y como la medida cautelar está dispuesta de que quede por los peligros procesales privado de su libertad, yo no tengo agravio alguno para discutirlo en esta etapa y requeriría de mayores elementos para poder discutirlo más seriamente, pero vuelvo a decir, no es trascendente en este momento, porque estamos trabajando en la causa. Doctor Diego, ¿quedó confirmado que la menor de las víctimas en edad, llegó después del agresor? ¿Puede haber pasado algo ahí entre la madre y el agresor y ella habérselo encontrado en el momento que llega a la casa? Es una de las principales hipótesis, pero de que pudiera haber sucedido una mecánica de ese tipo, pero en relación a que llegó con posterioridad sí está totalmente probado, porque este hombre llega sobre 18:30 y sabemos que Mariana estuvo en la casa de este compañero de trabajo hasta alrededor de las 8, después pasó por la casa de su amiga